Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a empezar a hablar del conductismo. Ya terminamos con el psicoanálisis y ahora vamos a otra corriente psicológica que es el conductismo. Su fundador es Watson, que nace en el año 1878 y la creación del conductismo es aproximadamente en 1912, en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial. En esa época había una psicología que era la psicología funcionalista y no lograba dar respuesta a los requerimientos de la sociedad, que exigía en ese momento teorías más optimistas sobre el aprendizaje, digamos que intentaran remoldear o reeducar al hombre según alguna forma mejor y más exitosa. Eh, Se desprende de la psicología conductista, se desprende de la filosofía positivista. ¿Se acuerdan habrán visto en el secundario o habrán leído por ahí, de la filosofía positivista de Augusto Comte? Bueno, ¿a qué atiende esto? Y estudia los hechos objetivos, eh, le interesa encontrar leyes generales. La ciencia se basó mucho tiempo en el positivismo, sobre todo la ciencia relacionada a la naturaleza, a la biología, a la química. Le gusta prever los fenómenos con exactitud. Esa es una mirada positivista, digamos, ¿no? Donde se creía que la ciencia era una cuestión acabada y que cuando se llegaba a una verdad era una verdad probada y absoluta. Mucho tiempo después sabemos que la ciencia en realidad no es acabada y mucho menos absoluta, sino que siempre todo el conocimiento es provisorio. Pero eso es harina de otro costal. Digamos, entonces, el positivismo es como la base filosófica del conductismo. También se basa en la teoría evolucionista, ¿no? Porque es una mirada, el conductismo tiene una mirada biologista, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la selección y la adaptación de las especies, la transmisión a través, la influencia del medio ambiente. Bueno, la conducta emocional del hombre, digamos, es el resultado de conductas útiles para los animales. Hay como una, digamos, una relación entre también el evolucionismo y el positivismo. Ambos confluyen, digamos, y dan pie, junto con la reflexología, que es una tercera influencia y muy importante, que es una corriente psicológica rusa. La reflexología habrán escuchado hablar o habrán leído sobre el perro de Pavlov, un neurofisiologista que se llamaba Iván Pavlov, ruso, que investigaba el arco reflejo, digamos, ¿no? A partir del estímulo y la respuesta. Y está la famosa anécdota del estudio del perro de Pavlov, que salivaba. Bueno, si les interesa, investiguen sobre eso. Ante un estímulo repetido, se aprendía una conducta, que es como aprenden los animales en realidad, ¿no? Piensen ustedes en el animalito que tienen en casa, cómo le enseñaron a no hacer sus necesidades adentro de la casa y sí afuera, ¿no? Bueno, con estímulos y respuesta, con castigos, bueno, reforzadores negativos, reforzadores positivos, ya vamos a ver de qué se trata. Así es como aprendieron los animalitos cada cosa que aprendieron. Bueno, basándose también en esa reflexología, digamos, Watson arma una teoría que es la teoría conductista y él define al conductismo como, dice, es una ciencia natural que se arroga todo el campo de las adaptaciones humanas. Dice, su compañera más íntima es la fisiología. Solo difiere de la fisiología en el ordenamiento de sus problemas y no en sus principios fundamentales.
El interés del conductista en las acciones humanas significa algo más que el ser un mero espectador. Él desea controlar las reacciones del hombre para preverlas. Digamos, controlando las reacciones, puede modificar las conductas. Entendiendo las reacciones, ejercitando las reacciones, educando las reacciones, puede modificar la conducta. Entonces, a partir de ahí, empieza a definir a la psicología como una psicología conductista, en donde lo único que le interesa a la psicología conductista es el estudio de las conductas observables. Entonces, termina siendo como una rama objetiva y experimental de la ciencia natural, como una biología del comportamiento. Y entonces el objetivo es el estudio de la conducta humana, como dijimos, las acciones y verbalizaciones aprendidas o no aprendidas. ¿Qué pasa? Esta corriente psicológica adquiere cierto prestigio porque tiene cierto estatus y rigor científico, porque se ajusta a los criterios de las ciencias naturales. Digamos, ante un estímulo obtiene una respuesta. Quiere decir que puede preverse ante siempre un mismo estímulo, una misma situación, la misma respuesta. Esa previsibilidad le da cierto rango y cierto estatus científico, y eso hace que tenga, digamos, un auge importante en la época. Un auge importante que trasciende la época, ¿no? Porque ya vamos a ver cómo en educación, por ejemplo, se utilizó durante mucho tiempo, e incluso algunas prácticas conductistas siguen utilizándose. Entonces, la definición de conducta es un conjunto de respuestas o reacciones adaptativas objetivamente observables que un organismo efectúa ante determinados estímulos, ante los estímulos del medio. Hace una clasificación de los estímulos externos y estímulos internos. Hay estímulos, digamos, externos que actúan sobre los órganos sensoriales, sobre los ojos, las orejas, la lengua, la dermis, ¿no? Y hay otros estímulos interiores como el sistema glandular o muscular, que son esas reacciones que muchas veces no manejamos, ¿no? El hábito es fundamental, se adquiere como consecuencia de el fortalecimiento de un nexo entre el estímulo y una respuesta. Además de la repetición, también suele haber un fortalecimiento. Ya vamos a ver después de qué se trata ese fortalecimiento. Por ejemplo, en el perro de Pavlov, para que el perro respondiera al estímulo, el fortalecimiento que se le daba era la comida. Sonaba el timbre, aparecía el platito de comida, el perro babeaba antes de comer. Sonaba el timbre, aparecía el platito de comida, el perro babeaba. Así muchas veces se logra el hábito, hasta que en un momento suena el timbre y el perro babea aún sin estar el plato de comida. Es decir, se condicionó a ese perro a que a ese estímulo del timbre babee. ¿A partir de qué? De un plato de comida que se le daba como premio. Hay algunos postulados básicos, digamos, en el conductismo. Por ejemplo, toda conducta se compone de una respuesta que se observa, objetivamente observable. Hay un estricto determinismo entre
Causa, efecto en la conducta. A todo estímulo le sigue una respuesta. Toda respuesta obedece a un estímulo. Eso es así para el conductista. Los procesos de la conciencia, si es que existen, dice Watson, fíjense qué diferencia con Freud, los procesos de la conciencia, si es que existen, no pueden ser estudiados científicamente. Como no pueden ser estudiados científicamente, no pueden comprobarse, lo desestima. Watson dice, eso no es psicología, no es científico. ¿Qué cosas se pueden ver? Bueno, distintas problemáticas que se pueden resolver a partir del conductismo. Si yo doy una respuesta, una conducta, digamos, bueno, ¿cuál fue el estímulo que la provocó? Podemos, digamos, determinar a partir de esa linealidad que si hay una respuesta determinada es porque hubo un estímulo determinado. Cosa que quizás no pasa con el psicoanálisis, porque nosotros podemos obtener de una conducta diversos estímulos y diversas cuestiones que provocaron esa conducta. ¿Por qué? Porque hay procesos internos que nosotros no podemos observar. Eso dice el psicoanálisis. El conductismo no. El conductismo dice, si hay una conducta es porque ha habido un estímulo que la provocó. Si hay un estímulo, prever qué respuesta va a acontecer. Ante este estímulo seguro que va a pasar esto. Eso, digamos, le da cierta previsibilidad a la psicología conductista. Eso es lo que hace que sea predecible y que entonces, digamos, tenga ese estatus científico. Bueno, después estudia el desarrollo emocional del niño, ¿no? Y en el aprendizaje, fundamentalmente, que es lo que más nos interesa, dice, el aprendizaje se explica por el condicionamiento. Es decir, yo planteo ciertas condiciones para que se dé el aprendizaje. El conocimiento se alcanza mediante la asociación de ideas, ¿no? Principios de semejanza, continuidad espacial y temporal y repetición, donde la memoria tiene un sitio privilegiado. Anticonstructivista porque el sujeto es pasivo, es alguien que está vacío y que yo debo llenar. El alumno, por ejemplo, o aquel que va a recibir una lección, es alguien que no conoce nada, que no tiene nada para aportar, que yo debo proveerlo y aportarle todo. Pasivo. Por eso es, digamos, lo antagónico a un proceso constructivista, donde, ¿qué dice el constructivismo? Y que el aprendizaje y el conocimiento se va construyendo a partir de la interacción entre el profesor y el alumno. Bueno, aquí no hay interacción. Aquí hay uno que sabe y uno que no sabe. También el ambientalismo, porque el aprendizaje siempre necesita de un medio ambiente acorde, ¿no? Por eso ese ambiente alfabetizador que se utilizaba mucho en otras épocas, que todavía hoy sigue utilizándose, pero con otro sentido. Y después, bueno, las leyes del aprendizaje son aplicables a todos los ambientes, especies e individuos. En cualquier lado y en cualquier ámbito se va a poder aprender. Porque las leyes se dan. Va a depender del ambiente, pero las leyes se dan. ¿Cuáles son los aportes del conductismo? Bueno, es un estudio estrictamente objetivo de la conducta, ¿no? Aporta un método objetivo a la conducta, digamos, a la psicología. Es lo que hace, lo que hizo en su momento que la psicología adquiriera este rango científico que yo les planteaba. Realizó importantes aportes en investigaciones de animales y también en bebés humanos. Y afirmó que no hay interacción entre las mentes, pero sí entre las personas a través del lenguaje y de otras claves y otras conductas manifiestas.
Las críticas son que dice el modelo basado en la asociación estímulo-respuesta no logra explicar los comportamientos humanos más complejos. Lo que yo les planteaba con el psicoanálisis, ustedes cuando yo les decía ¿para qué les sirve esto? Y les sirve el psicoanálisis para, si en el aula aparecen conductas que no se pueden explicar por el contexto, que están fuera del contexto, donde no hubo algo que las motivó y que ustedes lo pudieron ver, es porque evidentemente hay procesos internos que pueden desatar eso, vivencias, algo que está allí guardado y que nosotros desconocemos y que por eso es importante conocer, o que se dio en el núcleo familiar cuando el nene, cuando aquel niño era más pequeño, o que están sucediendo en la casa. Digamos, cuestiones que nos exceden al estímulo que nosotros podemos determinar en el aula. Entonces, hay muchas conductas y comportamientos que no pueden explicarse a partir del estímulo-respuesta. Después le otorga una importancia al ambiente muy importante, muy grande, digamos, ¿no? Eh, Después, el sentido utilitario, digamos, del conductismo, ¿no? El interés de los conductistas está puesto en el manejo práctico de los asuntos humanos, ¿no? Y en el convencimiento de que la conducta se puede modificar a partir de los estímulos correctos y de los condicionamientos correctos. Hay películas, digamos, que podríamos trabajar más adelante, donde se hacen experimentos con humanos para modificar la conducta. Una persona malvada que intentan que deje de ser malvado a partir de condicionamientos y estímulos que vayan en esa dirección para modificar cierta conducta. ¿En psicología se utiliza el conductismo? Sí, se utiliza el conductismo cuando, por ejemplo, hay que tratar una fobia. Hay alguien que tiene una agorafobia o una claustrofobia, una fobia de esas que te impide, que te paraliza, que te deja guardado en tu casa, que no te puedes mover. Bueno, seguramente tiene un origen psíquico más profundo. Pero lo que primero hay que modificar es esa conducta para poder, digamos, empezar a tratarlo del fondo, se aplican teorías conductistas y hay psicólogos especialistas, conductistas especialistas que tratan ese problema en particular y resuelven ese síntoma que me está a mí molestando y que pide que yo pueda socializarme o hacer las cuestiones cotidianas o relacionarme con la gente. Ahora, es una solución, digamos, al problema que está pasando en ese momento, digamos, que debo resolver. Pero de ninguna manera resuelve el problema que provocó ese síntoma, que seguramente está, digamos, o que tiene raíz en algo que es más complejo y que necesita de una terapia distinta, no una terapia conductista. La terapia conductista me sirvió para integrarme, para empezar a avanzar, a moverme, a salir, si no puedo salir de mi casa, para salir. Bien, bárbaro. Ahora tenemos que ir a trabajar ese fondo. Por eso es que el conductismo no es que es inservible, sirve. Sirve en muchas situaciones. ¿Dónde deja mucho que desear? Y en educación. En educación precisamente por este mínimo concepto de decir que aquel que yo estoy educando está vacío. Ya con eso, con esa sola mirada de que el receptor de mi enseñanza es una persona vacía a la que yo debo llenar, ya eso desestima un poco el conductismo. También el hecho de la repetición, sabemos que la repetición lo que genera es hábito, pero no aprendizaje, digamos, o por lo menos comprensión de la situación. Yo puedo resolver problemas matemáticos a partir de una secuencia de repetir la misma incógnita o parecida o esto o lo otro, y bueno, entiendo el mecanismo y lo hago. Ahora, ¿comprendí realmente lo que estoy haciendo? ¿O lo hago mecánicamente? Porque aprendí la mecánica. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que plantea el conductismo y algunas de las reservas que tiene el conductismo para la educación. No lo voy a hacer más extenso, les voy a mandar este videito y les voy a mandar el texto de Watson, que es el conductismo, para que lo lean porque esta es la que viene ahora. Y después
Esto se los voy a mandar esta semana. La semana que viene les voy a subir algunas actividades, o quizás se las mando ahora también a las actividades, pero no es necesario que la resuelvan para la semana que viene. Prefiero que vayan despacio, si la pueden hacer la hacen, pero si no, no. Y prefiero que vayan despacio y que vayan completando todo aquello que todavía no han podido hacer. Recuerden que me pueden mandar preguntas por el grupo de WhatsApp o me pueden hacer preguntas por mensajería interna o en el foro que voy a habilitar en un ratito. Nos vemos.